Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 12 al 21. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 21. Filipenses 1, el 12 al 21. Amén. Leo la palabra. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es y el morir es. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, les traigo esta enseñanza en esta noche. Sí. La respuesta, se llama el título de la enseñanza, la respuesta que doy en medio de las circunstancias. ¿Sí? Dios es grande, maravilloso, profundamente maravilloso. Y Él disfraza sus bendiciones en los problemas. Las bendiciones de Dios vienen a menudo disfrazadas bajo la apariencia de sufrimiento, de dolor, de circunstancias, de problemas. Pueden ser con personas, cualquier circunstancia. Esto acontece porque Dios permite que nosotros podamos ver y entender espiritualmente lo que Él está preparando delante de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un campo que Dios nos ha entregado para dar ¿qué? La palabra. ¿Sí? A pesar de que en ese transcurrir tengamos pruebas, circunstancias, nosotros no le llamamos ni problemas, nosotros le llamamos eventos. Porque en el Señor lo que tenemos son eventos. Las circunstancias, pues, Dios las permite por una sola razón, para que nosotros aprendamos y nos aferremos a Él. Él nos dio un pacto a nosotros y nosotros tenemos que aferrarnos a ese pacto, que es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura y la guía del Espíritu Santo. Nosotros estamos en esta tierra para el propósito de Dios. Muchas personas pasan toda la vida en el Evangelio diciendo, ¿cuál será mi propósito? Y muchas personas, mejor dicho, muchos de los que predican dicen, tienes que encontrar tu propósito. Dios tiene un propósito para ti grande. Sí, lo tiene. ¿Cuál es su propósito? ¿Lo hemos encontrado? Ya Dios lo manifestó. El propósito de Él es 1 y 2. El primero, su evangelio.
El evangelio tiene que ser absoluto en nuestras vidas. Cuando Él estaba en la cruz, Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es. Pedro dijo, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Esas dos palabras tienen que ser nuestra confesión de fe y nuestra conclusión de vida. ¿Sí? Entonces, Dios tiene un único propósito para todos nosotros, que es el evangelio para aferrarnos a Él y el evangelismo para que otras personas puedan entender y aferrarse a ese pacto de Dios. Dos cosas en el propósito de Dios: su palabra y las misiones. Su palabra, que es el evangelio, y las misiones, que son el evangelismo. Compartir este mensaje de Cristo para otras personas no debe ser una carga, debe ser más bien ¿qué? Un disfrute. A nosotros nos han enseñado disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar en medio de las circunstancias. Pablo decía, estando preso, me gozo. ¿Quién de nosotros estuviera en una condición de esa? Podríamos decir, estoy gozoso. Si cuando de repente se nos presenta cualquier circunstancia y ya estamos con la cara. Y si la esposa habla, no me hables. ¿Pero por qué? Si hay que disfrutar en medio de las circunstancias. Dios ha preparado todo. Porque ese problema, si usted lo ve como problema, Él está viendo en ojos carnales. Quiero irme atrás a la Biblia, al Génesis, donde todo comenzó. El ser humano estaba con Dios. Sabemos, ¿no? Hemos leído Génesis todo. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el hombre por primera vez era feliz. Era feliz. No por lo que había hecho Dios y lo había puesto en el huerto de Edén. No por todo lo que tenía, no por las cosas materiales, no por los frutos donde él podía comer. Se acababa la manzana, sacaba una y ahí aparecía la otra. No era por eso que el hombre era feliz. El hombre era feliz porque Dios le puso todos los animales para que le pusiera nombre. No era eso. El hombre era feliz porque estaba Dios dentro de él. Y luego, al pasar el tiempo, ocurre un evento en ese mismo Génesis, cuando vemos capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre decide separarse de Dios. Algunas personas le echan, que he escuchado a mí, dice, pero la culpa la tiene Dios, porque ¿para qué puso ese árbol? ¿Para que la mujer agarrara? No, la culpa no es del hombre, la culpa no es de Dios, perdón. La culpa es del diablo, que hizo que el hombre se separara de Dios. La culpa es del diablo, que hace que el hombre sufra todos los días. El hombre sufre y se hace una pregunta. ¿Por qué? Si yo hago algo malo y me atrapa la policía, ¿puedo decir por qué me agarraron? No, ¿verdad? Pero el hombre está sufriendo y no sabe por qué sufre. Por eso es que pregunta, ¿por qué? Y le echa la culpa a Dios. Y en ese evento de Génesis, cuando el hombre se separa de Dios, es lo que hoy en día todo el mundo tiene: el pecado original. Todo, dice la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos están ¿qué? De la gloria de Dios. Fíjense cómo dice, por cuanto todos pecaron. Y dice, están. O sea, lo está diciendo en tiempo. O sea que ese pecado está continuo.
Y eso es lo único que tiene al hombre atado sin Cristo para el infierno. Eso es lo que el hombre tiene, esas cadenas puestas que lo van a conducir al infierno. Ese es el único pecado que tiene el hombre, que lo condena al infierno. Lo que el hombre haga después de eso, fornicar, adulterar, mentir, engañar, matar, extorsionar, estafar, esos son pecados consecuentes. Ese es parte de la raíz. Ese es el problema. Ese es parte de la raíz, no es el problema. Cuando una persona va a un médico, ¿sí?, con fiebre, y la persona va, el médico le dice, tómate esta pastilla para que te baje la fiebre. La pastilla en un momento le va a hacer efecto, en algún momento. Y luego va a tener, ¿qué? Fiebre. Y si pasa los días y no vas, la fiebre va a ser, ¿qué? Más intensa, ¿sí o no? Y a pesar de que sigue pasando los días, su fiebre va a subir más. Hasta que llega el médico y el médico le detecta, tú tienes una infección. Y la infección es que tienes algo en la garganta, tienes algo en el oído, y por eso es que se te produce la ¿qué? La fiebre. Cuando le dan el antibiótico necesario, ¿qué pasa con la fiebre? Va cesando, ¿sí o no? En la vida espiritual, la fiebre que tienes es por una infección, y la infección es el pecado original en el hombre. Lo que le da la fiebre al hombre que comete pecado, esos son los pecados consecuentes. ¿Producto de qué? De una infección. El hombre está infectado desde que nace por el pecado original. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de respuesta yo doy frente a las circunstancias? Quiero leer Éxodo capítulo 14, verso del 10 al 14. Creo que este pasaje lo han leído. ¿Sí? Éxodo 14. Versículo 10 al 14. Dice, aquí vamos a ver un ejemplo de dos tipos de personas. De los que, estando en el Señor, no creen en el Señor, y de los que están en el Señor, con los ojos cerrados, se aferran al Señor. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron ¿qué? Sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué pasó? Temieron ¿en qué? En gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, escuchen bien, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Dos tipos de personas, dos tipos de cristianos. El que le da la espalda a Dios en medio del problema y quiere ser como Dios, porque eso lo dice la Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Satanás le dijo a la mujer, dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto, seréis como Dios. Y ese era el mismo pensamiento que él tenía antes de ser desterrado del cielo. Isaías, capítulo 14, del 12 al 15, Satanás habla y dice, y subiré a las estrellas de Dios, a lo más alto, y junto
Al trono del Altísimo pondré yo mi trono. ¿Y seré semejante a quién? Al Altísimo. Entonces, cuando Él fue sacado del cielo, cuando ya no hubo, dice la palabra, dice que ya no había donde Él estar en el cielo, fue sacado del cielo y lanzado a la tierra, le inyectó ese pensamiento. ¿A quién? Al hombre. Y la culpa de que el hombre se haya separado de Dios es de Satanás. Y cuando el hombre se separa, todas las tragedias empiezan a pasarle. Todo. El que está separado de Dios, cualquier cosa le puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Hoy en día vemos muchísimas cosas. Pero los egipcios venían tras el pueblo de Israel. Ellos acababan ¿de dónde? De salir de Egipto. Por la misma orden de ¿quién? Del faraón. Pero dice la palabra que Dios endureció más el corazón de faraón para que Jehová de los ejércitos fuera ¿qué? Glorificado. ¿En dónde? En el faraón. Las circunstancias, ¿verdad?, no definen tu futuro. Tu fe define tu futuro. Ahí sí. Pero las circunstancias, los eventos no definen tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque los eventos es una plataforma que te va a catapultar a donde Dios te va a llevar. ¿Saben qué? Dios nos ve, Dios ya vio tu inicio, tu proceso y tu final. ¿Sí? Ya Dios lo vio. Ya Dios sabe dónde estás tú. Dios te garantizó ¿qué? La salvación. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Fíjense que una parte del pueblo le dice a Moisés, ellos ya sabían que iban a salir de Egipto, pero una parte del pueblo le estaba hablando ya a Moisés estando ¿en dónde? En Egipto. ¿Estando en dónde? En Egipto. Él le decía, ¿y no era esto lo que te hablábamos? O sea, es mejor que nos hubieras dejado en Egipto. O sea, mejor me hubieses dejado con mi pecado. Yo era mejor siendo esclavo. ¿Para qué tú me quieres libertar? Yo te dije que me libertara, yo no te di. Me hubieses dejado en Egipto. Era mejor porque siendo esclavo tenía la barriga llena. Porque ellos anhelaban, ¿qué dice la palabra? Anhelaban las ollas de carne. Lo anhelaban. Entonces ellos no tenían nada en su corazón. Ellos se habían olvidado por completamente de quién era su Dios. Ellos no estaban viendo lo espiritual. Ellos estaban viendo ¿qué? Lo físico. Y cuando nosotros nos enfocamos en lo físico, perdemos la visión espiritual que Dios nos da a nosotros para poder ver el campo y poder ver las personas que se están muriendo sin Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que Dios tiene un propósito y que son dos cosas? Su evangelio y el evangelismo. Algunas veces hay cristianos como Elí que tengo puro conocimiento y no hablan a nadie. Yo sé que aquí no hay ninguno, ¿sí? ¿Y saben algo? Estos hermanos israelitas se pusieron a defender lo que ellos querían, tener comida, preocuparse por eso. Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33, nos dice el Señor Jesucristo: por nada estéis ¿qué? Afanados. No es más la vida que la comida, y no es más tu propio cuerpo que el vestido. ¿Quién de nosotros, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura? Yo mido 1,85 m. Y por más que yo juegue básquet, no voy a poder añadir otro centímetro más a mi tamaño.
Entonces, las personas se preocupan por lo material, por lo físico. ¿Saben lo que le pasó a María? Las hermanas las hermanas de Lázaro, María y Marta. Afanada, María. María estaba en la cocina, fregando. Marta, y veía la hora. Dios mío, van a ser las 12. Los niños que buscaron en la escuela. Llegaban los niños, vamos para la casa. Para traer para la casa. Cuando llegan a las 5, viene mi esposo y ¿qué se la cena? Y viene y le dice, pero señor, se habla con mi hermana porque ella está ahí de lo más tranquila, de lo más relajada. ¿Y qué le dijo el Señor? Ella eligió la mejor parte. Yo no se la puedo quitar. Ella eligió la mejor parte, lo espiritual. ¿Saben algo? ¿Saben por qué el hombre sufre? ¿Saben por qué las personas sufren? Porque no saben el método que Dios ha dado para ser felices. ¿Sí? La palabra de Dios es precisa y es eficaz. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Por qué la gente fracasa en tiempos de problemas? ¿Qué dice la palabra? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, conforme al evangelio y a las misiones. Nosotros fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados para ser millonarios en el cristianismo. Nosotros no fuimos llamados para tener riqueza. Como decía el pastor en el principio, o sea, no fuimos llamados para tener cargos. Ni para, yo soy el apóstol. Eso no es así, porque Dios no nos llamó a eso. Dime, ¿te edificas con eso? ¿Cómo edifica? Si una persona llega con una circunstancia a la iglesia y sabe que hay una esperanza en Dios y viene a buscarla y dice, tírate al piso que va a pasar por arriba tuyo. No va a ser nada agradable para esa persona. Y esa persona se pierde. Uno menos. ¿Sí? Entonces, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para el bien. Pero ¿cuál bien? ¿Cuál bien? El bien de la obra de Dios. Todo es por Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Todo es por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Y en Él, amén. Todo lo que Dios ha hecho es por Él, para Él y de Él. Nosotros fuimos creados para alabar y adorar a Dios. Nosotros no fuimos creados para más nada. Solamente para eso. Y vemos que Moisés en el desierto le dice, no teman, cálmense, respiren profundamente, concéntrense en la palabra de Dios. ¿Sabes? Nosotros hemos aprendido que tenemos que hacer respiración profunda. ¿Sí? Porque algunas veces cuando hay un problema nos gana la cabeza caliente. ¡Ah! Entonces uno tiene que calmarse, respirar y pensar y orar por lo que estamos pensando.
Yo debo de orar por lo que estoy, ¿qué? Pensando. Porque toda mi vida se debe a Cristo. No se debe a más nada, sino solo a Cristo. Yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué dice la palabra? Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Dice que el Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros no hagamos lo que nosotros queramos, sino para que hagamos ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Amén. Así es, buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Entonces, las personas no comprenden la razón por la que Dios disfraza las bendiciones. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Corintios. Si alguien lo consigue primero que yo, por favor me ayuda con la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Amén. Dice, amén. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por qué? La circunstancia por la cual nosotros podemos pasar, Dios la permite para ser consolado. ¿Para qué? Porque tú estás aprendiendo de esa circunstancia. Y va a venir otra persona exactamente con el mismo problema que tú puedas tener. Y ya tú has aprendido que solamente la consolación de Dios es lo que le va a dar la esperanza a él. ¿Y eso qué es? Evangelismo. Este es el tema central. El propósito de Dios, 2 puntos. El evangelio y el evangelismo. No hay otra cosa. No hay más nada. Fuera de eso, no hay más nada. Solamente Dios tiene lo necesario para nosotros. ¿Y es quién? Jesús, el Cristo. Amén. Entonces, continuemos. Hebreos capítulo 12, 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama y azota a todo el que recibe, ¿por qué? Por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? No se preocupe, hermano, no se afane. Vienen las circunstancias, dele gloria a Dios. Viene el evento, gloria a Dios. Porque si yo hago lo contrario, entonces voy a estar más tiempo sufriendo. Si no entiendo la bendición de Dios que viene disfrazada mediante el evento, entonces voy a estar luchando toda mi vida y no voy a poder comprender lo que Dios preparó para mí. Y no voy a poder ver lo espiritual que es necesario que se vea. Si tengo una circunstancia y me enfoco en una circunstancia y me llega una persona que no conoce a Cristo, créeme que no le vas a poder dar el evangelio, porque estamos tan concentrados en el problema
que en vez de hablar el evangelio, le dice, yo estoy peor que tú. ¿Sí o no, vato? Esa persona viene llorando. Bueno, viene casi llorando. El que no es cristiano viene casi llorando. Tengo que contarte algo. No, siéntate tú, que yo empiezo primero. Imagínate cómo es eso, hermano. Así tuvo el pueblo de Egipto, el pueblo en Egipto cuando salía. No, Moisés, tú, ¿qué tú vas a hacer? Tú estás loco. ¿Quién te dijo a ti? Dios. ¿Cuál? Y entra la incredulidad en el hombre. Cuando Ananías y Zafira estaban por primera vez haciendo la iglesia del Señor, reuniéndose en la iglesia del Señor, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? Se murieron, ¿no? ¿Pero por qué se murieron? Porque permitieron que el diablo llenara su corazón. Esa palabra de llenura, ¿verdad? En griego es la misma palabra que usa Pablo para decir sean llenos del Espíritu Santo. Ananías y Zafira, esposos, convinieron en qué? En una misma cosa. Mira, aquí hay 3,000 soles, pero tú vas a decir que nos entraron 1,000, no, 500. ¿Sí? Pedro le dice, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¿Qué mientes al Espíritu de Dios? Dice que cayó, ipso facto, ¡pum!, se murió. Y después entra ¿quién? La compinche, la esposa. ¿Vendieron la heredad? Sí, en tanto, ¡pum!, cayó también. ¿Por qué? Porque permitieron que Satanás llenara ¿qué? ¿Saben por qué? Porque ellos se aferraron a lo material, a lo físico, a lo que ellos podían tener. ¿Qué le pasó a Judas? Judas era panita de Jesús. La palabra lo dice. Tú y yo compartíamos al oído las palabras dulcemente. Imagínate tú cómo habla dulcemente para referirse a un amigo. Y luego dice, si el golpe me lo hubiese dado un desconocido, no hubiese importado. Pero me lo has dado tú que eres mi amigo. ¿Quién era Judas? Un discípulo. Pero ¿sabes qué hacía? Sustraía. ¿Por qué? Porque no creía que era discípulo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de otra cosa que no era Dios. ¿Sí? Porque su corazón estaba hipnotizado, por decir algo. ¿De qué? De lo físico, el material. No, a mí me falta, no me va a alcanzar esto, lo otro. Tengo que... Como dice mi esposa, un espíritu de imposibilidad toma al cristiano. Y no es que usted se va a endemoniar, porque usted no se puede endemoniar, pero sí puede ser influenciado. Satanás puede venir a hablarte y decirte cosas. Así como se hizo amiga de Eva en el principio, que la hizo ¿qué? Sacar de lo espiritual para llevarlo a un mundo que físico y hacerle creer a la mujer que era Dios. Tanto así que ellos dijeron, nosotros no necesitamos a ti, nosotros somos Dios. ¿Para qué te vamos a necesitar a ti? Eso está ¿en dónde? En la Escritura. Cuando leamos Génesis 3 lo podemos ver. Y usted sabe lo que le pasa a un cristiano cuando abandona el pacto. Lo primero que siente es ¿qué? Miedo. Y lo segundo es que se va a sentir ¿qué? Desnudo. Porque se siente desprotegido. Y al tener miedo en su corazón, entonces, Dios no está en el asunto. Porque el cristiano no debe de tener miedo. ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra no temas?
365 veces en la Biblia. O sea, te dice una por día. Entonces esa palabra se repite durante toda tu vida. Es decir, que tienes esa palabra de no temas hasta el día que te mueras. Entonces nosotros no podemos tener miedo a las circunstancias. El mismo Jesús le dice, no le temas a aquel que puede destruir tu cuerpo, sino teme a aquel que puede ¿qué? Amén. ¿En dónde? En el infierno. Pero como nosotros, Dios nos ha dado la salvación, ya nosotros no vamos para allá. No tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí o no? Créelo, que tú eres salvo porque Dios te ha dado el mejor regalo que nosotros podemos recibir en nuestras vidas. A veces te pueden regalar una cosita, otra. Chévere, o sea, algo bonito, algo bien, te sientes fino, pues. ¿Sí o no? Pero la salvación que Dios nos regaló, ¿cierto, pastor? Eso es algo, no te lo puedo decir, pero no te lo puedo explicar. Porque no tiene cómo explicarlo. ¿Sí? O sea, es algo, si yo digo que es grande, me quedo corto. Si digo que es algo magnífico, me quedo pequeño para lo que Dios hizo en la cruz de Calvario con su Hijo. Para que ustedes y yo estemos acá. ¿Me entienden? Entonces, Dios ha dado todo. Entonces, ¿por qué tenemos que temer? Y en ese mismo Mateo, Dios dice, Jesús dice, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y todas las cosas serán. Y el cristiano va por las añadiduras y no por aquel que da las añadiduras. Por eso es que el cristiano sufre. Porque se aferra a lo físico. Dios dice en el verso 32, tranquilo, yo sé que te faltan esas cosas, yo sé que tú tienes necesidad de esas cosas, del pan, del agua, del vestido. O sea, Dios no se hace la vista gorda de eso. Pero Él nos dice, eso no es lo primero. Eso no es lo esencial. Porque eso no sirve. ¿Cuántos de nosotros no conocemos ese dicho que el día que nosotros nos muramos no nos vamos a llevar nada? Es porque nos queremos aferrar a las cosas aquí cuando estamos en este mundo. Sí. No, Dios. Vamos a seguir. Dice la palabra, ¿qué debemos nosotros hacer en tiempo de problemas? Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Esta es una palabra bastante, que le gusta bastante a una de las líderes de la iglesia de nosotros. Versículo 6 al 7. Capítulo 4. Capítulo 4 dice, por nada que, si no sean conocidas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entendamos eso. Por nada estéis afanosos. Por nada. ¿No tienes que comer? No comas. Ayuna, dice la pastora. ¿No tiene que comer? Bueno, salió ayuno obligado, pero obligado, salió ayuno obligado. Si no tienes que comer, no comas. Hago la pregunta. ¿Alguna vez hemos dejado de comer un día? ¿Alguna vez han dejado de comer un día? Bueno, algunas personas han dejado de comer y no se han muerto. Si usted no come un día, usted no se va a morir, tranquilo. Si usted no toma agua en un día, usted no se va a morir de sed, tranquilo. Pero si no come del pan espiritual, si no toma del agua espiritual, ahí sí. Porque eso es lo que importa. Lo espiritual.
espiritual. El pueblo de Dios se aferró, el pueblo de Dios, estando en Egipto, se aferró ¿a quién? A las ollas de carne. Y abandonaron ¿qué? El pacto. Cuando usted lee la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que cada vez que el pueblo de Dios abandonaba el pacto, venían los desastres. ¿Me entiende? Todos esos reyes que pasaron. ¿Cómo dice la palabra? Dice, y el rey tal hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y su reinado duró 7 años. Y vino el rey San Juan de los Palotes. Y vino y que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y su reinado fue ¿qué? 20 años. Pero imagínese usted, 20 años haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y así estaba el pueblo de Dios. Cada vez que se apartaba del pacto, los desastres entraban. Al profeta Isaías, Dios le da una palabra y le dice, llégate a la profetisa. Y cuando ella dé a luz, le vas a llamar, le vas a poner por nombre Maharae, que significa la presa se apresura al cazador. ¿Saben algo? Cuando el cristiano se aparta del propósito de Dios, del evangelio, ahí no donde va a correr y a qué brazo va a entrar. Se desboca, pastor. Dame que yo voy primero. Yo voy para allá, yo soy el primero. Y se desboca de una manera impresionante. Y el cristiano no se da cuenta porque está siendo engañado. El engaño te tapa ¿qué? Los ojos. Todo está bien para él. Y todo está bien para él. Todo está bien. Hermano, no critique al hermano. No, pero tú le viste cómo vino. Pero no critique. Pero, ay Dios, no se va a molestar por eso. Y no sabe lo que está pasando en un mundo espiritual. Nosotros, si nos concentramos en lo espiritual, vamos a entender por qué estamos aquí. Miren, cuando llegué al Perú, yo estuve como en la iglesia allá en Venezuela. Y siempre escuchaba a los pastores, encuentra tu propósito, tu propósito. Y yo sufría, Pastor Harold, Pastor Ana, yo sufría, yo lloraba, yo, Señor, ¿cuál será mi propósito? Y me arrodillaba y lloraba, Señor, revélame tu propósito. Llego al Perú, llego a la iglesia de Antioquía y el pastor que estaba predicando ese día, el pastor Luis, dijo, la gente se engaña buscando el propósito de Dios y no saben que lo tienen al frente. El propósito de Dios solamente son 2 cosas: el evangelio y el evangelismo. Y yo dije, yo duré casi 17 años buscando ese propósito y lloraba porque no nos dicen las cosas tal y cual son. Porque ellos saben por qué no la dicen tal y cual son, porque no la saben cómo es. Y el propósito de Dios es evangelio y evangelismo. Y disculpe que lo vuelva a repetir. Pablo decía, para mí no es malo que yo les repita a ustedes otra vez las mismas cosas, porque hay una cosa segura. Eso para ustedes es cierto y es seguro. Tenemos que aprender nosotros a grabar el evangelio, a enraizar el evangelio y hacerlo de una manera natural en nuestras vidas, para que cuando venga el evento usted sepa dar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si no se graba, viene el evento, salgo corriendo a buscar no sé qué cosa, dependiendo de lo que estés pasando. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el evangelio grabado, enraizado y hecho natural en nuestras vidas, lo primero que va a salir de nosotros es darle gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo me llene, me guíe y obre en mi vida. Así como lo hizo con la iglesia primitiva
en Hechos capítulo 2, dice que vino de repente que un estruendo y un viento recio que llenó ¿qué? Todo el cuarto donde estaban ¿qué? ¿Pero qué estaban? ¿Hablando de qué? No, mira, ¿sabes? Te cuento. El carro que me compré, Apóstol Juan, chacho, qué carro más bonito. No estaban hablando de eso. Estaban concentrados en qué? En lo espiritual. Estaban orando, unánimes, juntos. ¿Y qué pasó? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y le fue repartida lengua de fuego a cada uno. Que la gente que estaba ahí, habían 15, 16 naciones bajo el mismo cielo. Y los apóstoles predicaban cada uno en la lengua de cada una de esas personas que estaban en esa nación. Habían que pardos, elamitas, egipcios, árabes, romanos, cretenses, habían de todo. Dice que tienen esto, que les escuchamos oír nuestra propia lengua de nacimiento. Uno decía, están llenos de mosto. Y otros estaban atónitos y maravillados. ¿Qué será esto? Ese es el gran poder de Dios. Porque los apóstoles que estaban reunidos, las 120 personas para ser exacta, que estaban reunidas, estaban ¿qué? En oración, en concentración, porque ya habían tenido ¿qué? 40 días de concentración. Vamos a leer Hechos 1:3. Quiero leer el 1 y el 2. Y el 3. Dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y a qué? Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿qué? 40 días hablándole acerca del reino de ¿qué? 40 días, Pastor Harold, tuvieron los discípulos entrenando. 40 días. Un entrenamiento profundo, intensivo. ¿Por qué? Porque era necesario. ¿Para qué? Para salvar la época. Nosotros, en este tiempo, Dios nos ha llamado ¿para qué? Para salvar la época. Cada uno de ustedes tiene un campo que Dios le ha dado. Ahora ¿qué? Concéntrese. ¿En qué? En lo espiritual para que pueda ver el campo que Dios le va a dar. Dios le va a dar un discípulo que va a ser absoluto. Usted ore por el campo. Señor, estoy en mi trabajo. Padre, oro en el nombre de Jesús por mi trabajo. Mira fulano, mira está en clase, mira sultaneto. Todo, ore por todo. Ore por todo. Y Dios le aseguro que tiene ese discípulo preparado para que escuche la palabra de Dios. ¿Cómo se va a dar cuenta usted? Cuando usted le predique, lo reciba y no se quiera ir de la iglesia. Ese es el discípulo que Dios ha preparado. En Hechos capítulo 13, versículo 48 dice que y los gentiles glorificaban a Dios, ¿sí? Y cada uno recibía la palabra. ¿Y qué hacía? Dice que estaban ordenados para salvación. ¿Estaban ordenados para qué? Para salvación. ¿Qué voy a hacer en medio de los problemas? Orar a Dios y esperar, pero esperar orando. ¿Qué voy a hacer en medio del problema? Orar a Dios y disfrutar. ¿Qué? Esperando en la oración. ¿Por qué? Porque me debo de aferrar a lo que es eterno. ¿Y qué es lo eterno? Solo Cristo. Eso es lo eterno. A eso es lo que yo me tengo que aferrar. No me puedo aferrar a las cosas físicas porque voy a perder el rumbo, voy a perder el horizonte. Y en algún momento vamos a, Dios mío, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Él perdió el horizonte.
Me dice, papá, ven acá. Yo necesito lo que es mío. El papá no decía, no se había muerto todavía, ya está reclamando la herencia. O sea, dame acá lo mío. Ya, toma. Y se va. ¿Y qué pasó? Después que gastó todo, no tenía amigos. No tengo ni uno. Ni para nada. Consiguió un trabajo de darle comida a los cerdos. Y dice la palabra que era tanta la necesidad que estaba pasando que él anhelaba, ni siquiera comía, sino que anhelaba comer lo que los cerdos comían. Hasta que un día se acuesta y cae en sí. Dice, he pecado contra el cielo y contra mí, Padre. Y se va donde el papá. Dice que el padre, cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo? Corrió y lo abrazó y lo besó. Y le dio ¿qué? Su anillo, su vestido y su calzado. Hay muchas personas que se apartan del Señor. Pero Dios es tan misericordioso que apenas los ve, se les lanza encima. Hijo mío, vente. Te amo, ven. Tranquilo. Eso que pasó, tranquilo, no hay problema, vente. Vamos, camina conmigo otra vez. Y Dios nos vuelve a enseñar nuevamente. Y vuelve a enseñar nuevamente. Y vuelve a enseñar nuevamente. Y digo, la paciencia que tiene Dios solamente la tiene Dios. Porque nosotros estamos ahí. Ya estuviéramos, quién sabe, ¿no? Amén. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Y con esto concluyo. 5:18. ¿Qué debemos hacer en tiempo de circunstancias, de problemas, de pruebas? Verso 18 del 5 de Tesalonicenses. Dad gracias ¿en qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? ¿No hay nada? ¿Qué vamos a hacer? Dar gracias. ¿Hay? Damos gracias. ¿En quién? En Cristo Jesús. Respire. Y de esa respiración que usted aguanta ahí, da gracias a Dios. Señor, te agradezco por la salvación que me has dado. Porque en ningún otro, dice la palabra, podemos hallar salvación. Hechos 4:12. No hay ningún nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Entonces usted respira. Haga una respiración profunda y la deja ahí. Señor, te doy gracias por haberme rescatado de las manos del diablo, Señor. Vuelve a respirar. Y sigue agradeciendo a Dios. Y sigue agradeciendo a Dios. Y usted va a recibir sanidad. Porque la sanidad más importante es la espiritual. La física, si Dios la permite, amén. Y si no, amén. Dios es bueno. Dios es demasiado bueno. Te respire tranquilo, ora, agradece a Dios. Señor, gracias por haberme librado, Señor, de las manos de Satanás. Gracias por haberme dado a Cristo como el único profeta, el verdadero sacerdote, el verdadero rey, Señor. Te doy gracias, amado Dios. Padre, quebranto en el nombre de Jesús toda tiniebla, Señor, que me quiera engañar, Señor. Y empieza a orar y deja que el Espíritu Santo lo vaya guiando. Y usted pide la llenura del Espíritu Santo, que sea lleno y lleno y lleno y lleno. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo mora y vive en usted. El Espíritu de Dios mora y vive en usted. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y morada de Dios? ¿Lo somos o no lo somos? Amén. Lo somos. Entonces, en esa oración, con la palabra, usted le agradece a Dios.
y va a ver la respuesta, porque a Dios no le queda otra cosa que responder.